Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a continuar con las nociones de enteros modulares y vamos a ver la definición formal de estos conjuntos, ¿ok? En un video pasado estuvimos explicando que los enteros módulo m se representan de la manera siguiente. Tenemos un entero positivo fijo, ¿ok? Es un dato. Y entonces Zm es el conjunto de los enteros reducidos a una ecuación cíclica de repetición, ¿ok? O una ecuación de representación redundante, la ecuación modular básica, que es m igual a 0, ¿ok? Esta ecuación, por supuesto, no es igual, no es válida en z, porque estamos diciendo que el m en z, esto es en z, m positivo en z, ¿ok? Pero en Zm sí, ¿ok? Zm es z sometido a esta ecuación modular. ¿Ok? Y la ecuación modular es la que hace que se empiecen a dar las repeticiones. Hicimos una pequeña representación gráfica de lo que está sucediendo, más o menos así, ¿ok? Entonces lo que está sucediendo es que tenemos, igual que en un reloj, tenemos a los enteros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. hasta n menos 2, n menos 1, ¿ok? Y cuando llegamos a n, empezamos otra vez. Este es n, entonces este es n más 1, este es n más 2, este es n más 3, etcétera, 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 ¿ok? Hasta que llegamos a n más n menos 1, que es 2n menos 1, y entonces cuando damos la segunda vuelta tenemos 2n, y luego 2n más 1, y luego 2n más 2, y luego 2n más 3, y así sucesivamente hasta que llegamos a 2n más n menos 1, que es 3n menos 1, y así llegamos a 3n, y así sucesivamente. Poner aquí un gran etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, para yo obtener una representación, ¿ok?, de z en Zm, para yo obtener una representación de z en Zm, lo que hago es escribir al entero que yo tenga acá. Perdón, yo escribí aquí n, discúlpenme, esto es m, perdón, que es el ciclo, discúlpenme. Esto es m, perdón, eso es un poco de falta de café. Es m, discúlpenme, m, ¿ok? Es m. Muy bien. Entonces lo que hago es que agarro y escribo a cualquier n que yo tenga acá. Para yo representarlo aquí en Zm, tengo que tomar a n y escribirlo como un cierto entero por m más un residuo. ¿Ok? Básicamente lo que estoy haciendo es dividir. ¿Ok? Estoy haciendo n entre m, consigo el cociente y consigo el residuo. Y resulta que si se fijan bien, este residuo es el número que represento acá. Entonces, a c por m más r lo vamos a mandar en r. Fíjense que a los múltiplos de m los mandamos en 0, dejan el resto 0. A todos los que son de la forma algo por m más 1, los mandamos en 1. A todos los que son de la forma algo por m más 2, los mandamos en 2. Algo por m más 3, los mandamos en 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Así sucesivamente. Entonces a todas las cosas que son de la forma algo por m más residuo, los mandamos en el residuo. Y esta es una primera manera general de entender a los enteros módulo m. ¿Ok? Pero como nosotros estamos operando con ellos, necesitamos dar una definición un poco más formal.
La definición formal de los enteros módulo m se da a través de una relación de equivalencia. ¿Ok? Es la, discúlpenme, relación de equivalencia módulo m. ¿Ok? Yo voy a decir que dos enteros cualesquiera, vamos a llamarlos n1 y n2, son equivalentes módulo m, y voy a escribirlo así, n1 equivalente con n2 módulo m, si y solo si dejan el mismo resto. ¿Qué significa que ellos dejan el mismo resto? Bueno, vamos a escribirlo un poco intuitivamente primero y ahorita lo formalizamos. Básicamente quiere decir que yo estoy escribiendo n1 como un cierto cociente con 1 por m más resto, y a n2 lo estoy escribiendo como otro cociente 2 por m más el mismo resto. ¿Ok? Como dejan el mismo resto, fíjense que si yo los resto, ¿ok? Si yo los resto, n1 menos n2 o n2 menos n1 de la misma cosa, les va a quedar que el resto se va y les queda algo por m. Y esa es exactamente la definición formal que vamos a tomar para definir esta equivalencia. ¿Ok? Que la diferencia de ellos es un múltiplo de m. Vamos a decir que n1 es equivalente con n2 módulo m si y solamente si su diferencia n1 menos n2 es un múltiplo de m. O sea, si y solo si el m divide a n1 menos n2, divide a la diferencia, ¿ok? Entonces dejan el mismo resto. Así es como se define de manera formal la relación de equivalencia módulo m, y esto es lo que hace que a partir de allí, en esta equivalencia, todos los enteros que dejen el mismo resto sean equivalentes, ¿ok? Todos estos son equivalentes a 2, todos estos son equivalentes a 3, todos estos son equivalentes a 1, todos estos son equivalentes a 0, todos estos son equivalentes a m-1, etc. Y entonces a esto lo vamos a llamar la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, la clase de m-1, que es el penúltimo, la clase del 0, que por supuesto es la misma clase del m. ¿Ok? Y en efecto, la equivalencia módulo m, como todas las equivalencias, me parten el conjunto total en pedazos disjuntos, eso se llama una partición. ¿Ok? Me reparten el conjunto de los enteros en una partición, y esa partición realmente es el conjunto Zm, ¿ok? Me explico. Entonces acabamos de decir que dos enteros son equivalentes módulo m en z. Acuérdense que m mayor que 0 está fijo. Si y solo si n1 menos n2 es múltiplo de m, es decir, si y solo si existe algún cociente, vamos a poner un x, tal que n1 menos n2 es igual a x por m. ¿Ok? Muy bien. Así es como lo definimos. Vamos a ver que esto en efecto es una equivalencia. Una relación de equivalencia es cualquier cosa que es reflexiva simétrica y transitiva. Eso quiere decir que yo tengo que ver que todo n es equivalente consigo mismo módulo m. Tengo que ver que si n es equivalente módulo m, entonces
m es equivalente con n módulo m. Y la más chévere de todas, que es la transitiva, es que si n es equivalente con m y m es equivalente... Perdón, no puedo poner el mismo n, perdón. Discúlpenme. Perdón, discúlpenme que esto es falta de café. Vamos a poner n'. N equivalente con n' implica que n' es equivalente con n módulo m. Y si n es equivalente con n' y n' es equivalente con n segunda módulo m, entonces n es equivalente con n segunda módulo m. ¿Ok? Entonces vamos a llamar a esto, con el permiso de ustedes, 1, 2 y 3. Y vamos con 1, que es la más sencilla, que es la reflexiva. Fíjense que dos tipos son equivalentes. Lo que tengo que ver es que la diferencia es un múltiplo de m. Bueno, fíjense que n menos n, tengo que ver que la diferencia de ellos dos es múltiplo de m. La diferencia de n menos n es 0. Y esto yo lo puedo ver como 0 por m. Listo, ya está. N menos n es un múltiplo de m. Entonces n es equivalente consigo mismo. 2. Si n es equivalente con n', entonces n menos n' es igual a un cierto x por m. Es un múltiplo de m. Pero fíjense que esto implica que yo puedo cambiar el signo y me queda que n' menos n es igual a menos x por m. También es un múltiplo de m. ¿Ok? Y entonces n' es equivalente con n. ¿Ok? Para 3, que es la más interesante, ¿ok? Fíjense que si n, voy a ponerlo con colores, este en amarillo, n equivalente con n' es que n menos n' otra vez es igual a x por m. Y ahora, n' con n segunda es que n' menos n segunda es igual a otra cosa y por m. Bueno, fíjense entonces que n menos n segunda, que es lo que yo tengo que demostrar que es un múltiplo para que esto sea cierto, ¿ok? Escribir este bien. N menos n segunda es igual a n menos n' más n' menos n segunda, ¿ok? Y esto va a ser igual a x por m más y por m, que es igual a x más y por m por la distributiva en los enteros. ¿Ok? Y si esto vale en los enteros, entonces n es equivalente a n segunda. Ya está. ¿Ok? Entonces esa cosa me da una equivalencia. La clase de equivalencia de un entero son todos los tipos que son equivalentes con él. Entonces la clase de equivalencia de un n, que la vamos a llamar n barra, son todos los tipos j en los enteros, tales que n es equivalente con j módulo m. ¿Ok? Y se puede ver muy rápido que solo hay m clases de equivalencia. ¿Ok? Se puede ver que Zm en general es igual a la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, etcétera, hasta la clase de m-1. ¿Ok? En general, esto simplemente es el conjunto de todas las clases de equivalencias. Perdón que lo escribo mejor. Con n en los enteros. Pero solo hay m. ¿Ok? Vamos a ver un par de ejemplos de esto. Y con eso vamos a terminar nuestro video de hoy. Vamos a dar un par de ejemplos explicativos de por qué esto es cierto. ¿Okay? Entonces, veamos algunos ejemplos. Para m es igual a 2. ¿Ok? Para m es igual a 2. ¿Ok? Yo tengo que agarrar a cualquier entero y dividirlo entre 2. Bueno, tengo que agarrar a n y dividirlo entre 2. Y esto me da un cociente y me puede dar un resto. ¿Ok? El resto o el residuo puede ser 0, pero tiene que ser estrictamente menor que 2.
Y eso me deja solo dos posibilidades. R es igual a 0 o R es igual a 1. ¿Ok? Entonces yo tengo que n es igual a c por 2 más 1. Si R es igual a 0, perdón, más el resto, más el residuo. ¿Ok? Si R es igual a 0, entonces yo tengo que n es igual a 2c. N es par. Y si R es igual a 1, que es el segundo caso, entonces n es igual a 2c más 1. Y entonces es impar. ¿Ok? Y no hay más casos. No hay más casos posibles. Esos son todos los restos posibles. Entonces z2 es igual a la clase de 0, que son todos los enteros que dejan resto 0, y a la clase de 1, que son todos los restos que dejan resto 1. Básicamente estamos dividiendo z entre los pares y los impares. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, en Z3, ¿ok? Que es el conjunto de todas las clases de equivalencia en los enteros, ¿ok? Donde la clase de equivalencia de n son todos los j en los enteros que son equivalentes con n módulo 3. Módulo 3, recordemos que n es equivalente con n'. Módulo 3, si solo si n menos n' es igual a algún múltiplo de 3. Para algún x en los enteros, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a agarrar, si yo quiero ver cuál es la clase de equivalencia de n como conjuntico, pues yo tengo que buscarme todos los tipos que son equivalentes con él. Bueno, ¿cómo son? Los que dejan el mismo resto. Bueno, tengo que escribirlos como los que tienen el mismo resto que n. Bueno, muy bien. Cuando usted agarre cualquier entero y lo divide entre 3, le da un cociente y después de unas ciertas operaciones llega un residuo. Otra vez el residuo tiene que estar entre 0 y 2. No puede llegar a 3. ¿Okay? El residuo tiene que ser estrictamente menor que el divisor. Entonces eso quiere decir que R solo puede ser 0, 1 o 2. ¿Está bien? Y por supuesto n va a escribirse de la manera 3 por cociente más residuos. Bacano. Entonces tengo 3 casos. Voy a escribirlos aquí con calmita. Fíjense, los 3 casos son R igual a 0. ¿Ok? En este caso, n es igual a 3 por c. Múltiplos de 3. R es igual a 1. Entonces n es igual a 3 por c más 1. R es igual a 2. Entonces n es igual a 3 por c más 2. No hay 3 por c más 3, porque 3 por c más 3, fíjense, 3 por c más 3 es igual a 3 por c más 1 es un múltiplo de 3. Entonces caemos otra vez en la clase del resto 0, ¿ok? Por eso el resto siempre es estrictamente menor que el divisor. Muy bien, entonces eso me da 3 clases posibles, que son las de los tipos que dejan resto 0, las de los tipos que dejan resto 1 y las tipos que dejan resto 2, ¿ok? La clase del 0 es la clase de todos los enteros que son múltiplos de 3, eso es 0, más o menos 3, más o menos 6, más o menos 9, más o menos 12, etc. ¿Quiénes están en la clase de 1? Los que dejan resto 1. Bueno, fíjense que esta la voy a hacer un poco más amplia. Tenemos a 1, 4, 7, 10,
13, etcétera, ¿ok? Pero si voy para los negativos y empiezo a restar 3, bueno, entonces me quedan menos 2, menos 5, menos 8, etcétera, ¿ok? Y la clase de 2 es, por supuesto, 2, 5, 8, 11, 14, etcétera. Y para atrás hacia los negativos es menos 1, menos 4, menos 7, etcétera. ¿Ok? Y esos conjuntos, esto no es 0, 1 y 2, sino que la clase de 0, la clase de 1 y la clase de 2. ¿Ok? Como conjuntos. ¿Por qué las operaciones en Zn están bien definidas? ¿Por qué las operaciones en Zn están bien definidas? Fíjense. Las definimos de este modo. ¿Okay? Esta es la manera formal de definir las operaciones en Zm. Tenemos una suma y un producto que son la clase de n barra más la clase de prima n barra. O sea, la clase de n más la clase de n prima va a ser igual a la clase de n más n prima. Y la clase de n por la clase de n prima va a ser igual a la clase de n por n prima. ¿Ok? Y como estamos en principio estamos, si se dan cuenta, sumamos y multiplicamos conjuntos. Y en efecto eso pasa, pero realmente lo que tenemos que ver es que si los enteros dejan el mismo resto, entonces sus sumas también dejan el mismo resto. Y si dos pares de enteros dejan el mismo resto, su producto también deja el mismo resto. Entonces, vamos a verlo de este modo. ¿Ok? Vamos a verlo de este modo. Suponga que n es equivalente a n1 y n' es equivalente a n1'. ¿Ok? Por supuesto, módulo m. Entonces eso quiere decir que n menos n1 es igual a un cierto x por m y n' menos n1' es igual a un cierto y por m. ¿Ok? Para algunos x y y enteros. ¿Sale? Vale, así es como definimos la relación módulo m. ¿Ok? La diferencia es un múltiplo de m. Muy bien. Entonces, fíjense que si sumamos, ¿ok? Vamos a ver primero esta, 1 y luego 2. Vamos a ver primero la suma. Entonces, yo necesito ver que n más n', ¿ok? Es igual a la clase de n1 más n1'. ¿Ok? Esto es lo mismo que ver que n más n' es equivalente a n1 más n1' módulo m. Y esto es lo mismo que ver, si acaso fuese cierto, que n más n' menos n1 más n1' es igual a algo por m. Es un múltiplo de m, ¿ok? Vamos a ver que eso es cierto. Fíjense que n más n' menos n1 más n1', esto es igual a n menos n1 más n' menos n1'. ¿Ok? Y n menos n1 es x por y,
X por M, perdón, y N' menos N1' es Y por M, y entonces si ustedes sacan factor común les queda X más Y por M, y esto es algo por M. Entonces es un múltiplo de N, luego estas dos clases son iguales. Para el producto se hace un juego parecido, ¿ok? Necesitamos ver que la clase de N por N' es igual a la clase de, bueno, perdón que puse M, de N1 por N1'. ¿Ok? Queremos saber si esta cosa es cierta. Entonces tenemos que ver que N' es equivalente con N1 módulo M. Es decir, que N' menos N1, esta resta es igual a algo por M. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que ver. Pareciera que es más complicada, pero realmente es igual de sencilla. La voy a escribir aquí en el poquitín de espacio que me queda, pero van a ver que es súper sencilla. ¿Por qué? Bueno, fíjense que tenemos otra vez, esto es todo lo que vamos a usar, que N menos N1 es algo por M, X por M, y N' menos N, N' menos N1' es Y por M, ¿ok? Eso es lo que vamos a usar. Entonces, fíjense. Exactamente. Fíjense, entonces, N' menos N1 es igual a N' más, menos N1N'. ¿Sí? ¿Era N1? Sí. N' menos N1N' más N1N' menos N1N1'. Y esto es factor común en el primer pedazo y factor común en el segundo pedazo. En el primer pedazo el factor común es N', entonces tengo N menos N1 por N', y en el segundo pedazo tengo que el factor común es N1 por N' menos N'1. Y ahora fíjense que N menos N1 es XM y N' menos N1' es YM. Entonces N menos N1 es XM, tengo X por M por N' más N1 por Y por M, y si factorizamos todo lo que está del lado de acá, al final nos va a quedar que todo esto que está aquí, todo este pedazo que está acá, fíjense, saco a M de factor común y me va a quedar XN' menos N1Y por M, que es algo, alguna cosa, por M. Entonces, en efecto, estas dos clases son iguales, ¿ok? Por eso el producto y la suma están bien definidos en ZM. Esta es la definición formal. Por hoy lo dejamos hasta aquí. Esperamos que este video sea de provecho para ustedes. Gracias por prestarnos atención.